Bueno, muy buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy les voy a enviar otro video de la clase de tributario 2. Les pido excusas pues por el tiempo como ya les había informado. En sesiones pasadas eh, habíamos hablado de un tema que veníamos a tratar pues que era del IVA. Entonces yo les voy a pedir un favor que lo voy a escribir acá hasta, voy a agrandar esto un poquitín. Que hasta voy a escribirlo, si me están oyendo pues súper, y si no pues puedo escribirlo. Hasta el día sábado, el sábado si no estoy mal es 17, 18, 19 de marzo. Deseo que me envíen al correo, esto con el objetivo de, esto con el objetivo de sacar la nota, al correo los bienes exentos, los excluidos y los de la tarifa del 5%. ¿Listo? Entonces, bueno, en las clases pasadas habíamos hablado pues de todo el tema que hacía referencia a... A ver, estoy buscando una opción acá. Bueno, pues espero que me escuchen. Les estaba contando yo que en días pasados o en sesiones pasadas pues habíamos hablado de todo el tema de todo el tema de qué, de todo el tema de pues el IVA, las implicaciones y habíamos hablado hasta los bienes exentos. Hoy vamos a hablar de las tarifas, ¿listo? Pues arrancando con el artículo que nos habla de las tarifas, el cual está establecido en el artículo eh, bueno, en el artículo 467, 468, pero antes vamos a tocar este que es súper importante. O me parece muy importante este. Entonces arranquemos con el artículo 462-2, que dice lo siguiente. 462, perdón. 462-2. Entonces, este indica de los impuestos causados por la prestación directa, del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de personas jurídicas constituida como propiedad horizontal o sus administradores son responsables del impuesto
Entonces, ojo, aquí ¿qué nos está diciendo? Pues acá nos indica que, por ejemplo, esas propiedades horizontales, la responsabilidad en los servicios de parqueadero prestados por las propiedades horizontales. Y pues como lo acabamos de ver acá, indica que en el caso de los impuestos sobre las ventas causados por las personas por la prestación directa del servicio de parqueadero de estacionamiento en zonas comunes por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o sus administradores son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos indicar? Por ejemplo, si en el conjunto donde ustedes viven prestan un servicio de parqueadero, se supone que este debe ir con IVA. Resulta que eso sucedió mucho cuando arrancó este artículo, se vio evidenciado por el tema de los parqueaderos de los centros comerciales. Resulta que esto obligaba a la propiedad horizontal o a los centros comerciales a volverse responsable del IVA en el caso de que no lo fueran. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues entregaron la administración de los parqueaderos a terceros, o en algunos casos cuando arrancó esto, pues ellos dijeron, no, mejor no cobramos el parqueadero, pero pues bueno. Existen varios conceptos pues con relación al tema de propiedad horizontal. Algunos conceptos donde dicen, no, es que la propiedad horizontal residencial no se considera que entra acá. Sin embargo, existe el concepto, que ese me gustaría que lo revisaran, concepto 10 16044, perdón, acá se me fue un cero de más, concepto 16044, que precisa que los conjuntos residenciales son responsables del IVA respecto al servicio de parqueadero de visitantes o parqueadero adicional, de visitantes o parqueadero adicional, dado que el artículo 462-2 no trae, no trae ninguna excepción frente a la responsabilidad del servicio. Entonces, ojo, ¿esto qué nos lleva a indicar? Esto que nos lleva, nos indica que evidentemente la propiedad horizontal está regida, creo que es por las leyes 652, creo, de, de propiedad horizontal donde la regula. Entonces, evidentemente, pues por ese tipo de responsabilidad o de administración, pues ellos no son responsables del IVA. Al tener en cuenta este concepto y este artículo, nos indicaría que si ellos cobran el servicio del parqueadero, eso los vuelve responsables del IVA. ¿Listo? Entonces, ojo con este artículo que en muchos conjuntos y en muchos grupos de propiedad horizontal se ven estas preguntas, pero muchas veces no es claro. ¿Listo? No es claro. Entonces, ojo, la DIAN ha entregado el concepto está allí y no ha salido ningún otro. Bueno, entonces vamos con las tarifas. Vamos con las tarifas. ¿Listo? Entonces yo quiero que este concepto ustedes lo revisen y me hagan un pequeño análisis de lo que indica ese concepto. Entonces revisar el concepto y hacer un análisis. Y este también me lo envían por correo a más tardar el sábado 19 de marzo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con las tarifas. ¿Listo? Bueno, el concepto es del año 2018 para que ustedes lo tengan ahí clarito. Vamos con las tarifas. Entonces,
recordemos que básicamente pues hay tres tarifas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen y ya las vamos a identificar, ¿listo? Entonces, las tarifas, bueno, esto está enmarcado, bueno, lo voy a colocar así, las tarifas del IVA son tres. La tarifa general, y ya las vamos a ver, la tarifa del 5 y la tarifa pues del 0, que son esos artículos que están grabados, pero de acuerdo al trabajo están exentos, ¿listo? Que esas son las tarifas del 0. En algunas empresas hay algo que se le llama la estabilidad jurídica, que quiere decir que una empresa viene a hacer un proyecto grande en el país, entonces le dice al gobierno nacional, vea, yo vengo a invertir acá tantos millones, entonces garantíceme la estabilidad tributaria, ¿listo? O la estabilidad jurídica tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas concesiones del Estado que aún manejan tarifa del 16% teniendo en cuenta en el año que vinieron a hacer determinada inversión y por el tiempo que se haga. Bien, entonces aquí vamos con el artículo 468 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Que hablamos de la tarifa general. Sobre el impuesto sobre las ventas es del 19%, salvo las excepciones. Teniendo en cuenta que a partir del año, a partir del año 2017, un punto de este porcentaje se distribuirá así. El 0,5% se destinará a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad Social en salud. ¿Qué significa eso? Pues que no solo el porcentaje que va a aportar entre el patrón y el empleador, pues va a financiar todo el tema de salud o va a servir para financiar todo el tema de salud, sino que también este 0,5%, ¿listo? Y el otro 0,5% se destinará a la financiación de la educación. ¿Listo? De la educación, pues esto fue lo que indicó en su momento eh, el artículo el artículo 468. ¿Listo?
Entonces, bueno, recordemos que porque a partir del año 2017, recordemos que lo que modificó las tarifas del IVA fue la ley 1819 del año 2016, donde pasaba del 16 al 19, aumentaba 3 puntos. Que el objetivo pues de esos 3 puntos, recordemos que el recaudo del IVA es un impuesto nacional, por ende va a las arcas nacionales, ¿sí? Eh, y esta suma o este valor pues será distribuido al presupuesto nacional. En el presupuesto nacional están absolutamente todos los gastos en los que puede pues hacer parte el gobierno nacional, pero ahí dice, no, de ese 1% tiene una destinación específica, la cual debe ir medida en este grado. ¿Listo? Entonces vamos con el artículo 468-1, artículo 468-1, que son los bienes a la tarifa del 5%. Allí ustedes deben de investigar y deben enviar la lista. Enviar la lista por correo. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí pues se van a dar cuenta los que están evidentemente pues a la tarifa del 5%. Listo. Aquí este está. Bueno, vamos a ver un poco el artículo 476. Como yo les indicaba, pues hay algunos artículos, no, yo no voy a coger una lista y voy a tomar todos, ¿no? Sino que hay unos artículos que voy tomando en particular, y en esa lista, desde el 468 a esta, pues hay algunos que están derogados. También esa es la razón por cual no los vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, el 476 nos habla de los servicios excluidos. Servicios excluidos del IVA. Recuerden que ustedes pues tienen que generar la lista. Aquí vamos a ver pues unos relevantes. Los servicios médicos, por ejemplo, los servicios médicos, ¿cierto? Odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, los servicios de administración de fondos del Estado y servicios vinculados con seguridad social, los planes obligatorios de salud, los planes obligatorios de salud. Yo voy tomando como los más relevantes. A ver, los servicios de educación, obviamente. Bueno, el transporte que es súper importante, pues todo el tema del transporte, el transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas por todo el territorio nacional, del transporte privado, nacional, etcétera. El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino a las rutas donde no exista transporte organizado. Esta exclusión también aplica para el transporte aéreo turístico destino de, pero pues él me dice, hay algunos destinos, pero esos destinos pues tienen que ser los siguientes, no son todos. ¿Listo? La Guajira, Nuquí, Chocó, Monpós, Bolívar, Tolú, Sucre y Bichada. Ah, Puerto Carré. Bueno, los servicios públicos. Aquí esta que es súper importante, el servicio de arrendamiento de inmuebles para viviendas y arrendamientos de espacios para exposiciones y muestras nacionales y artesanales y culturales. Eh, los intereses financieros, operaciones de crédito, siempre y cuando no formen base gravable.
los servicios funerarios, la adquisición de software, suministros de páginas web, las comisiones pagadas por servicios que prestan para el desarrollo de titularización de activos de las universidades. A ver. Las comisiones percibidas por sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversiones, comisionistas de bolsa y la administración de fondos de inversión colectiva. Bueno, ahí. Aquí hay uno. La comercialización de animales vivos y el servicio de faenamiento. Este es muy curioso porque, ya les explico por qué. La comercialización de animales vivos y faenamiento. Aquí. Pónganle cuidado, el faenamiento es el proceso ordinario sanitariamente para el sacrificio de un animal bovino con el objetivo de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. Bueno, esa no era la que estaba buscando precisamente, ya les voy a indicar otra, a ver si la encuentro. Acá, bueno, los servicios de hotelería, el régimen aduanero, las operaciones cambiarias, las comisiones percibidas, los servicios y promoción del fomentamiento deportivo, los servicios de reparación. ¿Dónde está la que estoy buscando? Ah, no, esa es otra. Esta es súper importante, que me parece muy curiosa, en las cuales pues hay algunos servicios que sí están excluidos del IVA, que no deberían desde mi punto de vista. Los servicios de publicidad, los servicios de publicidad en periódicos que presenten ventas inferiores a los 180.000 VTs. Eso viene siendo como 6 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, los que tienen para hacer publicidad en los periódicos están exentos del IVA, pero hay otras cosas que sí tienen IVA. Entonces uno dice, bueno, vamos continuando. Contratos de reaseguros, en los contratos de trabajos de fabricación, construcción, bienes corporales, Bueno, dejémoslo por ahí. Listo. Y esos son algunos de los servicios exentos. Recuerden que ustedes tienen que buscar la lista de los bienes exentos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en el artículo 477 van a encontrar los bienes que se encuentran exentos. Bienes exentos del impuesto. Entonces dice, están exentos del impuesto sobre las ventas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas
con derecho a ser compensado. Ya vamos a ver más adelante este tema de la compensación y devolución. Bueno, de una vez. Y devolución. Cuando hablamos de compensación y devolución, puede suceder, puede suceder algo que yo en mi proceso productivo, yo compre bienes, o más bien, sí, compre bienes que están excluidos, pero en la transformación de ese proceso yo los venda con IVA. ¿Sí? Entonces me va a dar un IVA generado. Entonces, pues si yo no tengo un saldo a favor, pues me toca pagar el IVA generado, que ese es el que finalmente se le transfiere a los clientes. Pero digamos que por X o Y motivo, dentro de esos bienes excluidos que yo me dedico, pues tengo otras operaciones y me generan IVA, entonces los puedo pedir devolución o compensación, que la compensación es cuando se compensan con otros impuestos, es decir, yo tengo un excedente del IVA por X o Y motivo. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo ahí, digamos que yo fabrico, a ver, para que quede un poco más claro. Yo me dedico a la compra y venta de animales bovinos, ¿sí? Entonces, esta compra y venta pues no genera IVA, pero yo para poderlos mantener yo necesitaré comprar de pronto algún concentrado, de pronto algún medicamento, ¿sí? Y esto me va a generar unos IVAs, ¿sí? Muy seguramente. Entonces, ¿qué dice? Que independientemente que yo me dedique a vender eso, ese IVA que yo pago lo puedo compensar o pedir en devolución. Básicamente eso para que quede más claro. Listo, entonces vamos continuando. Bueno, estos ya son los exentos que habla de los libros y revistas que siempre están exentos. Eh, los bienes que se exporten también están exentos. Algo súper importante, el artículo 483, artículo 483, perdón, me habla de la determinación del impuesto en regímenes comunes. Determinación del impuesto en regímenes comunes. Y súper importante eso, indica lo siguiente. El impuesto se determinará en los siguientes casos. Se determinará. Y ya les explico qué fue lo que sucedió. En el caso de la venta de prestación de servicios, en el caso de la venta de prestación de servicios, por diferencia entre el impuesto generado por las operaciones grabadas y los impuestos descontables. Básicamente, ¿qué me está diciendo acá? Y que ya voy a hacer una referencia acá con esto de los regímenes comunes. Aquí me está diciendo es que básicamente pues dice, usted como responsable del impuesto del IVA, pues tiene que pagar. La determinación va a ser tomar los impuestos grabados menos, menos los impuestos descontables. ¿Listo?
Bueno, un segundo. B. Bueno, entonces vamos con el B. Exacto. Bueno, en el B nosotros podemos encontrar, entonces, en la importación, aplicando en cada operación la tarifa del impuesto sobre la base gravable correspondiente. Listo. Bueno, entonces, hasta allí, pues dice en la importación si se aplica la tarifa. Pero resulta que para el año 2010, para el año 2019, en la ley 210 salió lo siguiente, que vamos a ver a continuación. Entonces, nota, la ley 2010 del 2019 considera un régimen de responsabilidad de IVA de no responsables y responsables. Su artículo 20 indica que se eliminan todas referencias de régimen simplificado del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo. Las normas relativas a este régimen y al común se entienden referidas al régimen de responsabilidad de IVA y mantienen derogados en los artículos 499, 505 y 506. Entonces, vamos acá. Entonces, y en su artículo nacional al consumo, las normas relativas, lo voy a colocar acá, consumo, las normas relativas a este régimen y al común, a este régimen y al común, se entienden referidas al régimen de responsabilidad del IVA. Listo. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que si bien es cierto que algunas personas siguen manejando, pues ya sabemos o ya hemos trabajado pues en sesiones que el régimen simplificado y el régimen simple son diferentes. ¿Listo? Y el común se entiende, y el régimen común se entiende como responsabilidad o que son regímenes responsables del IVA, ¿vale? Por eso, pues, de acuerdo a lo que hemos insistido tanto. Vamos con el artículo menciona distinciones por deducciones de operaciones anuales rescindidas o resueltas. Vamos con este que me parece súper importante. Artículo 485. Que indica lo siguiente. Impuestos descontables. Impuestos descontables. Los impuestos descontables son, dos puntos. A.
Y esto es súper importante. El impuesto sobre las ventas facturado. El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios. Ojo, pero ya vamos a ver muebles y servicios. B. Bueno, aquí me trae el B, entonces vamos con el B, el impuesto pagado, pero vamos con unas observaciones. En la importación de bienes corporales muebles. Y vamos con el parágrafo que tiene ese artículo, ¿listo? Que indica lo siguiente. Los saldos a favor en IVA provenientes de los excesos de impuestos descontables por diferencia de la tarifa que no hayan sido imputados en el impuesto sobre las ventas durante el año periodo gravable en el que se generaron se podrán solicitar como compensación o devolución una vez cumpla con la obligación formal de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes al periodo gravable del impuesto sobre la renta del cual se generaron los excesos. La solicitud de compensación de devolución solo podrá presentarse una vez presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué dice acá? Que si existe alguna diferencia, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Digamos que yo en mi proceso productivo tengo que, para poder elaborar mi producto, tengo que comprar productos a la tarifa del 19%, pero en la venta, ¿sí? Al terminar ese producto, yo lo vendo a la tarifa del 5%. ¿Por qué? Porque así está clasificado así, ¿sí? Ahora bien, eso habla de ese artículo en particular, ¿listo? Pero dice, bueno, si algo, pues usted lo puede pedir en devolución, ¿listo? Es decir, yo puedo decir, quiero que me devuelvan ese IVA. Y la DIAN, pues evidentemente me lo tendrá que devolver, ¿listo? Ahora bien, ¿qué resulta que si yo no alcanzo a pedir la devolución, ¿sí? O si no alcanza a ser devuelto, pues lo puedo compensar, que era lo que estábamos o lo que veníamos hablando hace un ratico. Yo puedo compensar ese impuesto con otros impuestos. Es decir, si a mí me dio un saldo a favor de IVA, ¿sí? Y yo no lo quiero pedir como devolución, sino que venga, yo vengo colgado con el impuesto de renta y complementarios, entonces quiero que se me cruce, quiero compensarlo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de compensación. Recordemos que la compensación es solo una vez, solo una vez. ¿Bien? Bueno, recuerden que si van teniendo dudas, pues las pueden hacer por el grupo. Nota, el artículo 466 señala, bueno, aquí ya estamos hablando de las tarifas.
Este artículo es súper interesante y nosotros vamos a hacer un ejercicio de este que casi no se trabaja. Artículo 490. Pero antes regálenme un segundo para dar claridad sobre algo. Bueno, vamos con el artículo 490, que es algo sobre el cual vamos a hacer un ejercicio nosotros más adelante. Los impuestos, este se indica así, los impuestos descontables en operaciones grabadas, excluidas, y exentas se imputarán proporcionalmente, que ya lo vamos a ver cómo es, proporcionalmente. Esto vamos a hacer un ejercicio más adelante, ¿vale? Hoy no les voy a dejar el ejercicio, lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuentos, se destinen indistintamente a operaciones grabadas, exentas o excluidas del impuesto, no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones. Del periodo. Bueno, pues básicamente nosotros vamos a hacer un ejercicio de esto más adelante y básicamente pues nos habla o nos va a hablar de en esos casos en los cuales yo, eh, yo produzco algún servicio, ¿sí? Y le cobro IVA, ¿listo? De acuerdo a esto, se va a ver evidenciado lo siguiente que va a ser ¿qué? Cuando, cuando yo no pueda computar fácilmente el IVA. Eso lo hacen las operaciones, las empresas actualmente, y vamos a ver un ejercicio, porque pues en temas de auditoría las empresas se rajan en ese ítem. Vamos con este súper importante, estamos hablando de los descontables, artículo 488. Ese, mejor dicho, es
Ese es el artículo que ustedes se deben de aprender para toda la vida. Dice, solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyen costo o gasto entonces dice así. Solo otorga derecho a descuento el impuesto sobre las ventas por adquisiciones de bienes corporales, muebles y servicios. Y por las importaciones que, de acuerdo con las disposiciones en impuesto de renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa de la empresa y que se destinen a operaciones grabadas con el impuesto a las ventas. Entonces, ojo, aquí es algo que hemos venido pues hablando, ¿sí? Nosotros, y resulta que indica que no todo el impuesto pues yo me lo puedo tomar como un impuesto descontable, teniendo en cuenta pues la siguiente premisa, dice lo que yo en renta me lo pueda tomar como deducción, ¿sí? Como deducción. Entonces resulta que allí vendrá un tema en el cual dice, pues, yo que me puedo tomar como costo gasto de deducción de renta, que es lo que yo les he venido como hablando a ustedes y les he indicado que deben de estar atentos, que es el artículo 107 del Estatuto Tributario. Recordemos que en el artículo 107, vamos a revisarlo rápidamente, acá, lo voy a leer rápidamente. Las expensas necesarias deducibles, dice acá el artículo 107, son deducibles las expensas necesarias durante un año periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta. O sea, productora de renta no quiere decir que tiene que ser una actividad productora, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar servicios y eso es lo que me genera mi renta. Entonces, ahí, por eso habla de productora de renta. ¿Listo? Bien, entonces vamos a colocarlo acá. Productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad. Inciso número 2. La necesidad y proporcional de las empresas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas a cada actividad, las limitaciones establecidas en el artículo 438 y 449 del Estatuto Tributario. Entonces, ojo, aquí indica pues que se debe tener en cuenta, y de eso hay mucha normatividad, indica qué es lo que se debe tener en cuenta para poderse tomarse esas expensas como descontables, ¿sí? Esas expensas como descontables en las cuales pues viene asociado lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto? Trabajando, que es pues básicamente el IVA descontable, o que yo me puedo tomar, sí, como IVA descontable. Hay mucha normatividad, ¿por qué? O varios han emitido normatividad, ¿por qué? Porque pues la gente piensa que todo es IVA descontable, todo es IVA descontable, pero no. Hay en la ley 1819 del 2016 se modificó algo que dice lo siguiente:
En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionatorio a título de dolo. La Administración Tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer cualquier deducción que incumpla con la prohibición. La Administración Tributaria compulsará las copias a dichas determinación de autoridades que deba conocer la Comisión de Conducta Típica, es decir, pues la Junta Central de Contadores. En el evento que la autoridad competente determine que la conducta que lleva a cabo la Administración Tributaria desconoce la deducción, no es punible. Los contribuyentes respecto a las cuales se ha desconocido la deducción podrán imputarlo en el siguiente año. Es decir, que la administración diga que no, pero después dijeron que sí. ¿Quién puede decir que sí? Después de que la administración tributaria haya dicho que no, pues básicamente quien puede decir esto es la Corte, que el caso se lleve hasta la Corte y la Corte diga efectivamente el contribuyente tiene la razón, eso es un IVA descontable y se lo puede tomar, ¿listo? Pero pues para que llegue allí se debe surtir pues todo un proceso administrativo, ¿listo? Y vamos a ver, este es súper importante, artículo 491. El impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de activos fijos no otorgará descuento excepto lo establecido en el artículo 485-2. ¿Qué dice el 485-2? Dice lo siguiente: los contribuyentes cuyo objeto social y actividades económicas principal sea la explotación de hidrocarburos, independientemente si tienen ingresos o no, tendrán derecho a presentar una declaración de impuestos sobre las ventas a partir del momento en el que inician sus actividades exploratoria y tratar en ello como IVA descontable el IVA pagado en la adquisición e importación de bienes y servicios de cualquier naturaleza utilizados en etapas de exploración y desarrollo para conformar el costo de sus activos fijos e inversiones amortizables. En los proyectos costo fuera aprovechado la totalidad de los saldos a favor que generen dicho periodo podrán ser socializados en devolución el año siguiente. Bueno, aquí habla de los productores de hidrocarburos, entonces uno dice, o sea, eso le da mucho que pensar a uno porque uno dice, bueno, ¿y cómo así? O sea, los que explotan, eh, los que explotan todo este tema de hidrocarburos, o sea, ellos sí se pueden tomar como este caso, estos aspectos, y uno dirá así, aunque sería injusto porque a quien se les devolvería esto, pues serían a las grandes, llamémoslo así, productoras de hidrocarburos, ¿listo? Pero bueno, eh, vamos a ver si vemos el otro. No. El otro, ya les digo cuál es, que vamos a ver en un momento. ¿Qué es?
Sí, a ver, aquí vamos. Espérenme un momento. Bueno, aquí habla, pues, el artículo eh, 258 de efectivamente el IVA que me puedo tomar como descontable, pero no, ya les digo por qué artículo 258. A ver, creo que es el guión 2. El artículo guión 1. Se los voy a leer y vamos a sacar unas conclusiones como para no tomar tanta nota. Dice, los responsables del impuesto sobre las ventas IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo correspondiente en el año que se efectúe su pago o cualquiera de los periodos graduables siguientes el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o constituidos, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año grabable siguiente de dicho activo, se active y comience a depreciarse o amortizarse o en cualquiera de los periodos grabables siguientes. Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento, financiamiento o leasing con operación irrevocable de compra. En ese caso, el descuento procederá en cabeza del arrendatario. El IVA, que trata esta disposición, no podrá tomarse simultáneamente como costo-gasto en el impuesto sobre la renta, ni será descontable del impuesto sobre el IVA. Entonces, ahí básicamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, venga, usted evidentemente se puede tomar un IVA descontable, pero ese IVA descontable no se lo toma por IVA, sino se lo toma como un descuento en renta. Es decir, si usted está en el régimen simple, ese descuento pues no lo tendría porque usted no es responsable del impuesto de renta y complementarios. Bien, entonces bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que tienen unas actividades para el sábado, espero que me las envíen para con eso ir sacando las notas. Si me las envían antes mejor, ojalá el viernes. Y bueno, y ahí ya el lunes, entre el lunes y el martes de la próxima semana les estaré subiendo otro videito. Muchas gracias por la paciencia. El trabajo al correo.